Buenas tardes, chicas y chicos. En esta oportunidad vamos a empezar a estudiar circuitos eléctricos. La primera parte vendría a ser la resistencia equivalente. ¿Cómo calcularla y qué sería una resistencia? Bien, comenzamos con eso. Una resistencia la podemos encontrar de esta forma en electrónica o en electricidad y de esta forma de manera cotidiana en nuestro domicilio o si no, de esta forma en industrias. ¿Qué vendría a ser una resistencia? Una resistencia es un elemento, tanto electrónico como eléctrico, que se opone al paso de la corriente. ¿Para qué puede servir? Si yo tengo una fuente de tensión que me entrega una cierta corriente, que yo, en un caso, no quiero que me llegue esa totalidad, sino limitarla con el fin de que no me queme ni arruine mi dispositivo, yo colocaría una resistencia para justamente limitar que no me llegue el total de esa corriente. También la podría usar como estas resistencias que las utilizo para calefaccionar o para calentar algún líquido, especialmente en calefones eléctricos, pavas eléctricas y todo lo que sirve que lo utilizo en la vida cotidiana. Y también en las industrias, este tipo de resistencia que, como verán, son de mayor porte y la utilizamos principalmente para secado. Bien, lo primero que vamos a ver son las resistencias conectadas en serie. Vamos a agarrar la pluma. ¿Cómo sé cuándo las resistencias están conectadas en serie? Primero, porque tenemos estos puntitos, ¿sí? Que lo vamos a llamar nodos. Y los nodos serían donde se unen o se empalman cada una de las resistencias. Yo teniendo R1, R2 y R3, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, me fijo que solamente comparten un nodo. En este caso, R1 y R2 comparten el nodo 1, R2 con R3 comparten el nodo 2. Y acá puedo yo decir que estas tres resistencias están conectadas en serie al compartir solo un nodo. Bien, esta forma sería la forma práctica de representar las resistencias, pero en la teoría, para calcularlas, vamos a simbolizarlas de esta manera. ¿Cómo calculo esas resistencias conectadas en serie? Cuando las resistencias están conectadas dispuestas de esta manera, lo único que tengo que hacer es sumarlas directamente. La resistencia total sería igual a la suma de las tres resistencias. En el caso de yo tener más resistencias, sigo sumando, por ejemplo, si tengo conectada R4, lo que tengo que hacer es sumarle R4. En este caso, como solamente tengo tres resistencias, lo voy a hacer con esas tres. Bien, yo acá le di valores, R1 le di el valor de 500, R2 le di el valor de 300 y R3 le di el valor de 160 ohm. Si yo quiero saber cuánto vale la resistencia total o equivalente de ese circuito, lo único que tengo que hacer es sumar los tres valores, 500 más 300 más 160. Eso me da un total de 960. Bien, otro caso sería que yo las resistencias las tenga conectadas en paralelo. ¿Cuándo las resistencias están conectadas en paralelo? Cuando ya no comparten un nodo, sino que comparten dos. Fíjense, la resistencia 3 con la resistencia 2 comparte tanto el nodo 1 como el nodo 2. Es decir, las dos patitas de la resistencia 3 están conectadas a las dos patitas de la resistencia 2. Lo mismo con la resistencia 1. Estas tres resistencias están conectadas en paralelo. ¿Cómo el cálculo de estas tres resistencias? A diferencia de las resistencias en serie que se sumaban directamente, esta es la fórmula de calcular esas resistencias. Tengo que hacer la inversa, es decir, 1 sobre la inversa, la suma de las inversas de esas resistencias. En el caso de que yo tenga tres resistencias, las puedo hacer de esta manera. Recuerden que esto aplica en el caso de que yo tenga más resistencia también. Si tengo una R4, pondría más R4. Si tengo
una resistencia 5, pondría más 1 sobre R5. Y así sería el cálculo de las 5 resistencias conectadas en paralelo. Bien, únicamente en el caso de que yo tenga dos resistencias, recordar solamente dos resistencias, podría aplicar esta fórmula donde la resistencia total sería ser la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la suma de las dos resistencias. Únicamente recuerden cuando tengo dos resistencias. Ahora me preguntarán, ¿puedo utilizar esta fórmula en el caso de que yo tenga dos resistencias? Sí, por eso yo recomiendo que sepan esta fórmula de acá. Si recuerdan a dos, mejor, pero si recuerdan esta, me va a servir para cualquier caso. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos resistencias, este término lo elimino y me quedaría como resultado la resistencia total. Haciendo esta fórmula o haciendo esta fórmula, para el caso de dos resistencias, me tiene que dar exactamente lo mismo. Acá puse un ejemplo en el cual hago la suma de las resistencias en paralelo. Le doy el valor de la R1 que es 500, el valor de la R2 que es 200 y el valor de la R3 que es 300. En el caso de que tenga dos resistencias en paralelo, ¿sí? O sea, en este caso no lo podría aplicar, podría ser la fórmula de 500 por 200, recuerden que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, R1 por R2, 500 por 200, dividido R1 más R2. Si yo tuviera, vuelvo a lo mismo, si yo tuviera dos resistencias, también podría realizar esta fórmula de acá. Solamente anulo este término porque esta resistencia no la tendría. Hacer esta fórmula o hacer esta me debería dar el mismo valor. Bien, y acá puse un ejemplo en el cual yo tengo un circuito mixto, es decir, un circuito paralelo y un circuito serie. Miren, yo claramente identifico que estas dos resistencias están conectadas en paralelo, ya que comparten tanto el nodo 1 como el nodo 2. Es decir, la patita de la resistencia R2 está conectada a las dos patitas de la resistencia R3. Por lo tanto, yo identifico claramente que estas dos están conectadas en paralelo. Como están conectadas en paralelo, lo que hago es copiar esta fórmula de acá. Repito, como tengo estas dos resistencias, es válida esta fórmula de acá o esta fórmula de acá. La que yo voy a utilizar siempre para no marearnos es la primera fórmula, que también lo recomiendo. Entonces, al tener conectado en paralelo R2 con R3, lo que hago es la fórmula en paralelo de 1 sobre 1 sobre 500 más 1 sobre 200, que es lo mismo que hacerlo por la otra fórmula. Estos dos resultados me da 142,857, que como es la resistencia equivalente, lo puedo reemplazar por una sola resistencia de ese valor. Es decir, este circuito en paralelo lo reemplazo por esta resistencia con ese valor que es la suma en paralelo. Una vez que tengo estas dos resistencias, lo que hago es identificar que están conectadas en serie. Solamente comparten un nodo, que lo voy a llamar nodo 1. Al solamente compartir un nodo, estas resistencias estoy segurísimo que están conectadas en serie. ¿Cómo era la fórmula para calcular las resistencias en serie? Era directamente sumar las resistencias. Si esta vale 400, la sumo con la otra que vale 142,857 y el resultado total es de 542,857. ¿Qué conclusión puedo llegar? Que si yo tengo una resistencia con este valor, es lo mismo que tener conectadas estas tres resistencias con estos valores. Es decir, que si yo quiero llegar a este circuito y necesito comprar estas tres resistencias, hago el cálculo y directamente voy a poder comprar
una sola resistencia de este valor o aproximado. Lo que iba a mostrarle por último es agarrar el ejemplo este y utilizar un programa que utilizo mucho, que es el Multisims. Recomiendo que se lo bajen, después les dejo en la descripción dónde descargarlo. Y vamos a agregar las resistencias que tenemos en estos casos. Tengo una de 400, una de 200 y una de 500. 400, una de 200 y una de 500. Bien, la de 200 está conectada en paralelo con la de 500. Por lo tanto, esas dos, vamos a ponerle un poquito más por acá, las conectamos en paralelo. Bien, y la de 400 estaba conectada en serie con las otras dos. Vamos a colocar un cable que va a ir desde la R1, el valor 400, al paralelo de 200 y 500. Una vez que tengo esto, con el instrumento, que lo saco del margen derecho, voy a medir lo que mide la resistencia total del circuito, que debería ser la que nos dio en la presentación. ¿Cuánto nos había dado? 542,857. 542,857. Le voy a poner play al circuito y voy a decirle que me mida resistencia. En este caso mide 542,857. Nos coincide totalmente con lo que nos dio en la presentación. Lo que recomiendo es descargarse este programa, ya que me puede resolver cualquier tipo de circuito mixto que tenga, y si tengo alguna duda de resolución, con esto lo puedo verificar. Bien, y con eso terminamos la presentación de resistencia equivalente. Voy a dejar algunos ejercicios un poco más complejos en otras diapositivas. Y por último señalarle que este es el instrumento que mide resistencias, que se llama megómetro. Muchas gracias y nos vemos en otras clases.